La Radio del Sur presenta Bolívar Nuestro. Tu historia en clave presente. Con Alejandro López y Rosana Álvarez. Bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros oyentes de Bolívar Nuestro, que todos los martes de 11 a 12 nos escuchan por la Radio del Sur. Hoy tenemos un programa especial porque el Centro de Estudios Simón Bolívar está conmemorando 5 años de su creación. Centro de Estudios Simón Bolívar arriba a su aniversario número 5 y no es casualidad, nuestro programa ha llegado a su número 100. Hemos logrado transmitir 100 programas de Bolívar Nuestro. A pesar de nosotros. A pesar de nosotros. Entonces, bueno, hoy decidimos hacer un programa un poco más largo, un poco más extenso, pero además lleno de invitados maravillosos, de invitados que vienen a amenizar y a conversar sobre, bueno, la significación del libertador Simón Bolívar desde distintos aspectos. Hoy vamos a tener historiadores, músicos, estudiosos, amantes de la historia y del legado de Bolívar. Y nosotras, pues. Y nosotras que somos una cosa rara entre una cosa y otra. Queremos además agradecer al programa La Época Buena por cedernos una hora de su espacio para nosotros poder llegar a estas 2 horas que queremos compartir con ustedes en el marco de la celebración de este cumpleaños número 5 del Centro de Estudios Simón Bolívar y de nuestro programa número 100. Bueno, antes de empezar, vamos a anunciar nuestras redes sociales por donde siempre nos pueden seguir por Instagram @centro_S_Bolívar, por X centro_S_Bolívar y nuestra página web www.cesimonbolivar.com.be y por la Radio del Sur, por supuesto, por la página web laradiodelsur.com.be, por donde además pueden escuchar el programa todos los martes en vivo, y por Instagram La Radio del Sur. Este espacio es posible, por supuesto, gracias a por el Centro de Estudios Simón Bolívar, a nuestra productora Marianne Marrero Hanson, que también es conductora de este programa, en la asistencia de producción Luxmar Aular, y en la conducción de este programa quien les habla, Rosana Álvarez. Por la Radio del Sur queremos agradecer y saludar en la gerencia general a Nieves Valdés, en la gerencia de programación a Tamar Sánchez y a nuestro fiel y leal operador Wilfredo Rojas, quien nos ha acompañado desde el nacimiento de este programa. En estos 100 programas. Sufrido y padecido los 100 programas. Con mucha paciencia y dedicación. Gracias, Wilfredo. Bien, hoy vamos a tener 5 invitados, ¿no? Vamos a tener 5 invitados. Eso lo dejamos para después. Así, a 5 invitados. Vamos a tener a la historiadora Ima Sumac Garguarupay. Vamos a tener al historiador Luis Felipe Pellicer. Vamos a tener al historiador también Javier Escala. Y vamos a tener 2 músicos. Vamos a tener a Amaranta y vamos a tener a Sandino Primera. Y también vamos a tener al doctorísimo historiador Pedro Calzadilla. Mr. Peter en los bajos fondos. Bien, bueno. Yo diría el presidente. Calci también. ¿Tú sabes cómo llamábamos a nosotros al profesor Calzadilla en la universidad? Pero nos van a censurar el programa. No, eso se puede decir, dicho en público. Lo llamábamos el profesor Pesadilla. No, mentira. Profesor Pedro sabe que es de mucho cariño y admiración, siempre ahí al frente de nosotros. Rosana, antes de empezar con nuestra hermosísima Ima Sumac, para que nos hable de esa niñez y temprana juventud de nuestro libertador Simón Bolívar. Esta semana están pasando muchas cosas. Cierto. Desde ayer, 27 de octubre, que fue nuestro aniversario y que estaremos toda la semana conmemorándolo con una serie de actividades a los cuales están todos invitados, pendientes por nuestras redes sociales. Sí les podemos adelantar que el día viernes 31 de octubre tendremos una cátedra Bolívar 21 especial, edición aniversaria, sorpresa, atentos a nuestras redes. Están todos invitados. Pero adicionalmente, bueno, el día de hoy, 28 de octubre,
celebramos el onomástico de nuestro libertador, que por muchos, muchos años se conmemoró el cumpleaños de Bolívar, ¿no? Sí, ahí era donde María Antonia ponía el cuadro en la ventana y la gente iba ahí a bailar frente al cuadro. Bueno, vamos a empezar hoy con nuestra primera invitada, que como lo hemos anunciado, nuestra compañera Ima Caruarupay. Ima es historiadora, es moderadora del programa radial La Ruta con Ima por radio FJC 99.7 FM. Además, Ima es guía turística y actriz. En el Centro Nacional de Estudios Históricos fue guía del Museo Bolivariano, también fue jefe de educación de los museos bolivarianos y también fue su directora. También fue gerente de patrimonio y museos desde el 2023 y creo que está en, ¿cómo que se llama? En acciones. En funciones. Mira, no era mentira lo de la niebla. En acciones Ima siempre está. Eso es verdad. Bienvenida, Ima. Gracias siempre por aceptar nuestra invitación aquí. Gracias a Bolívar a ustedes, muchachas. Gracias a ustedes. Bueno, además una increíble aliada del Centro de Estudios Simón Bolívar, que siempre ha participado desde la investigación y la formación. Es una de nuestras profes en el diplomado Vida y Obra del Libertador Simón Bolívar. Adelante, Ima. Bienvenida. Vale, gracias a ustedes y bueno, celebrando este 5º aniversario del Centro de Estudios Simón Bolívar. ¿Con quién más? Bueno, con Bolívar, por supuesto. Así mismo, con Bolívar. Mira, Ima, bueno, nosotros en otras conversaciones hemos abordado el tema de ese Bolívar humano, ¿no? De ese Bolívar que nace en una Caracas bien particular y que tiene una vida, tiene una infancia también rodeada de sus cuidadoras, que fueron estas dos mujeres, Matea, Hipólita. Además, bueno, también surge una pregunta que es, ¿cómo se cría un mantuanito, no? Que además se convierte después en alguien que rompe con eso, ¿no? Exactamente, que rompe como con esa autopercepción, que rompe como con esa estructura, ¿no? Cuéntanos un poco cómo era ese niño, qué vivió ese niño, cómo se relacionó con su medio, pues. ¿Y cómo crees tú que de alguna manera, si fue así, eso determinó parte de su personalidad y liderazgo? Bueno, totalmente. Voy a empezar con una frase que dijo el Libertador en 1825 y es que él se autodenominó el hombre de las dificultades. Y ese hombre de las dificultades se forjó, digo yo, inmediatamente desde el vientre de su mamá, porque es un niño que sigue un mantuano con todas las comodidades del mantuanaje, en una sociedad totalmente presta a la monarquía, con una estructura social de castas, etcétera, pero que es un niño que desde muy pequeño ha vivido las dificultades que le permitieron a él hacer esa motivación al logro de convertirse en una persona que transformara la realidad social y la realidad política de un continente. Sabemos que, bueno, Bolívar nació el 24 de julio de 1783 en la ciudad de Caracas. Pero ¿qué está sucediendo con la familia Bolívar en ese momento? Su madre tiene una condición de salud bien difícil, igual que su papá. Entonces, ya el hecho de que doña María Concepción no haya podido amamantar al niño de manera regular y común, ya hay un nexo que se va rompiendo y un ser humano que va adaptándose a diversas condiciones. Primero lo amamanta una vecina de la familia Bolívar, la cubana, ahorita no recuerdo el nombre, disculpen, pero el asunto es que después que la amamanta Inés María de Mancebo, él resulta que viene una esclavizada de una de las haciendas de la familia Bolívar en San Mateo para ocuparse no solamente de amamantarlo, sino de cuidarlo, de protegerlo. A los 3 años muere el papá, a los 9 años se muere la mamá. Entonces ya se van creando condiciones desde el punto de vista humano y psicológico que van a forjar en él el adaptarse a circunstancias diferentes, de adaptarse a momentos difíciles, sí, de poder resolverlos y seguir adelante. Sí. El hecho, además, que su madre, luego que queda viuda, decida ella misma afrontar los negocios de la familia, afrontar las propiedades, el resolver ella misma sin la tutela de un hombre de la familia que la protegiera o que hiciera por ella o que tomara decisiones por ella, ya está dando una visión de lo que el libertador o el futuro libertador iba a poder ver. O sea, es un hombre que constantemente va acarreando dificultades, que va resolviendo, que va solucionando, que va transformando. Que se da cuenta que las mujeres también pueden. Por supuesto,
supuesto. Claro, que para esa época era algo Exacto. totalmente O sea, tuvo atípico. el ejemplo en su madre de una mujer, vamos a decir, dentro de lo que cabe, pues empoderada, pues digamos. Sí, Dentro de lo que totalmente. cabe, ¿no? Que rompe la estructura social del momento, que rompe la tradición. Y entonces, posterior a la muerte del papá, vienen estas dificultades de salud de la mamá, muere su mamá. Y aquí viene todo un vía crucis para un niño de 9 años que queda huérfano. Claro. Queda Bolívar y su hermano Juan Vicente en tutela de su abuelo materno, de don Feliciano. A las 2 hermanas las casan con 13, 14 años, a María Antonia y a Juana. Y Eso podríamos hacer un programa luego sobre lo que pensamos Sí, de eso. Sí, por supuesto. por Dios. Pero bueno, digamos que era la manera que en ese momento Sí, la era mamá época. tuvo de garantizar bienestar para sus hijas. Eso sigue pasando, te diré. Pero No, por supuesto. Eso hablaremos después. Es otro programa. En otro Correcto. programa. Sí. Y posteriormente también fallece, a los muy pocos meses también fallece su abuelo materno. Y la vida de Simón se va a transformar por completo a quedar la tutela en manos del terrible tío Carlos. Terrible, ¿por qué, Ima? Carlos Palacios es hermano de su madre, de María Concepción, pero que tiene una visión del mundo totalmente distinta. Es un tipo cuadrado, es un tipo clásico, conservador, que no ve con buenos ojos que este niño se haya criado sin la figura paterna y mucho menos entre esclavizados, entre las manos de Hipólita y de Matea, que la mamá haya tenido que ocuparse de muchos asuntos familiares, entre los cuales estaban todos los negocios de la familia, y haya dejado al niño a la buena de Dios, pues. O sea, Esa este es la muchacho- concepción, esa es la Claro. concepción que tiene el tío Carlos. Entonces, ¿cuál es la principal ambición del tío Carlos? Corregir a este muchacho. Correctivo, Claro. exacto. Hay que meterle un correctivo, y encima de meterle un correctivo hay que aprovechar que es heredero de una cuantiosa fortuna, la cual necesita una mano que pueda administrar correctamente los Que bienes. no vaya a desgastar, que van a malgastar ese dinero en bochinches y fiestas y cosas de esas, ¿no? Mucho Claro. se habla de lo terrible que fue ese tío, ¿no? Y las consecuencias, Ujú. digamos. Pero algo bueno debió permitir, ¿no? Que Bolívar, en su testarudez, en su, no sé, con esa personalidad tan firme, haya seguido como Claro. este camino que él mismo se fue forjando. Y la bendición del tío Carlos, así como tiene su mal carácter y su manera de corregir, le trajo una gran bendición al Libertador. Es que no soportaba el niño y lo internó en la escuela de Simón Rodríguez. ¿Ves? Es que yo te digo. Cuando crees que te están haciendo un mal, te están haciendo un bien, chica. ¿Ves? Entonces Claro. allí viene a Bolívar también a tomar conciencia sobre muchas cosas, porque Simón Rodríguez es un revolucionario en su momento. Es un hombre con mucha conciencia política, es un hombre... En su momento y en este. Por Sí, supuesto. Sí, eso es correcto. Es un hombre de luces, es un hombre que viene a establecer en Bolívar un grado de conciencia mucho más elevado para un niño. Y esto va a forjar la base de lucha que el Libertador va a demostrar mucho tiempo después. Entonces, a pesar de que Simón, sí, era el mantuano con comodidades, realmente no eran tales. Es quizás el cliché de todos, el dinero no hace la felicidad. Pues en efecto para Bolívar fue así. A pesar de que no fue un niño esclavizado ni tuvo condiciones deplorables en su calidad de vida, sí las tuvo de manera emocional, de manera psicológica, de manera familiar y conductual. Y esto va a transformar definitivamente las decisiones del joven, porque estas vivencias, por supuesto, van a influenciarlo a él directamente. Cuando Bolívar está cerca de la mayoría de edad, entonces toma la decisión de poder hacerse cargo de sus bienes, de la herencia familiar de la madre y de la herencia familiar que le deja a su primo, el presbítero Jerez Aristigueta, quien, como era un sacerdote y no tenía hijos, le deja un mayorazgo al Libertador. Un mayorazgo es una herencia con una gran cantidad de bienes, pero con las letras chiquitas del contrato ciertas condiciones aplican. Ay, ¿cuáles eran esas condiciones, Ima? Tenía que ser mayor de edad, estar muy bien casado con una dama de su misma casta social, que tuviese las condiciones económicas y sociales en equidad con el joven Bolívar o superiores.
Entonces es cuando Bolívar empieza a tomar conciencia de esto. Bueno, si yo quiero apropiarme de esto, debo cumplir con estas condiciones. Empieza a viajar a Europa, a arreglar ante la monarquía española todo este tema de las herencias. Conoce a María Teresa Rodríguez del Toro, se enamora perdidamente de ella, se casa y de allí otra segunda transformación, porque otra ausencia, otra muerte, otro delirio que se va fugazmente. Y en este momento pues Bolívar inicia un periodo, por supuesto, de duelo, de pérdida en las condiciones humanas que cualquiera pueda vivir, una pérdida y un duelo a temprana edad, pero que además le permite a él viajar, tomar conciencia, ver el ascenso de Bonaparte, encontrarse con sus maestros en Europa. Empieza una toma de conciencia radical y distinta que le va a permitir a él hacer de su vida un camino totalmente distinto. Sí, fíjate que te escucho, Ima, y es interesante porque a Bolívar le tocó afrontar, tú lo decías al principio, ¿no? Es el hombre de las dificultades. Totalmente. Tuvo dificultades desde niño, sí, y eso definitivamente tuvo que haber roto esa comodidad que supuestamente de la cual goza pues una persona con ciertos privilegios, ¿no? Uh-huh. Y eso juro te tiene que volver un rebelde. Por supuesto. Eso juro te tiene que volver un antisistema y eso, tratar de buscar entonces cuál es la razón de ser, porque ya que he perdido a mis seres queridos, ya que he perdido a mis grandes amores, bueno, exacto, los seres humanos estamos en una constante búsqueda de por amor. Supuesto. Pareciera entonces que Bolívar encontró ese amor en lo que es más bien este proyecto que convierte luego en su gran proyecto de vida, en su misión de vida, claro, que es justamente la liberación de su pueblo, ¿no? Por supuesto, encontró en todos los batallones patriotas la familia es correcto, que perdió. Qué maravilloso. Que se desintegró cuando era muy pequeño. Es correcto. Y entonces, ante cualquier dificultad que podría venir, ya Bolívar tenía una coraza, un escudo que le permitía poder reaccionar, tomar decisiones y seguir al frente, porque ya emocionalmente tiene una estabilidad y una preparación. Tenía callo, pues. Sí, claro. Tenía callo. Totalmente. No, y además interesante porque establece relaciones de mucha lealtad, claro, y de mucho amor con, claro, con Sucre, con el mismo Urdaneta. O sea, hay personajes en su vida que marcan, ¿no? Un momento de mucha emotividad y de mucha lealtad y de muchísimo amor, ¿no? Claro, la misma vida. Pérdida de la madre. Correcto. Luego el quererse ir en algún momento de su adolescencia, a los 12 años, irse a vivir con su hermana y no poder hacerlo. Sí. La búsqueda del amor materno, del amor femenino. Sí. Y luego encontrarse en el futuro, que lo puedes entender cuando ese amor desmedido por Manuela, que no es solamente su compañera sentimental o su compañera de batalla, sino es su protectora, su cuidadora, quien lo abraza y quien lo ampara en muchas oportunidades. Entonces empiezas a entenderlo, claro, viendo su infancia. Claro, sí, incluso su relación con María Antonia, que a pesar de tener esas diferencias tan fuertes y esos encontronazos, él siempre vio en su hermana un refugio, o sea, de alguna manera siempre tuvo como esa relación con ella, aunque era una relación un poco tormentosa, un poco complicada, pero claro, María Antonia tenía su carácter y él también. Y él también. Y él también. Mira, Ima, una cosa, tú has tenido años en experiencia como guía turística y patrimonial. Cuéntame un poco cuál, según tu experiencia, crees tú que ha sido, cuál es el tema de interés que llama más la atención a la gente de esa etapa primigenia de Bolívar. ¿Qué te han preguntado más? ¿O qué has identificado tú que, mira, o sea, qué cosa quiere la gente saber de ese Bolívar inicial? Fíjate que es un tema muy interesante porque, bueno, tradicionalmente la historia oficial nos habla de batallas, de Bolívar el Grande, el poderoso, el infranqueable, claro, el héroe, claro. Pero a la gente le llama mucho la atención conocer el ser humano, el hombre de carne y hueso, el niño que se cayó y se levantó, el que se limpió las lágrimas y siguió. ¿Por qué? Bueno, porque es la única manera de acercarnos a él, de poder verlo como el hermano que te toca la mano y que puede servirte de guía para la toma de decisiones en el presente. Claro, esa identificación que puede encontrar la gente en un personaje como Bolívar, que claro, cuando tú lo conoces desde la historia patria, digamos, desde esa historia de héroe, a ti te parece inalcanzable, totalmente, ¿no? Pero saber que fue un hombre que, bueno, que sufrió pérdidas, que, bueno, que tuvo situaciones comprometedoras en términos emocionales, psicológicos, definitivamente es una manera de acercarnos a Bolívar desde otra perspectiva, ¿no? Por supuesto, y poder comprenderlo, claro, y poder entenderlo. Eso es fundamental. Y seguramente nos va a dar a todos herramientas para también poder confrontar situaciones. Es correcto. Qué bonito eso, Ima. Bueno, estuvimos
estos primeros minutos con Ima Caruarupay, que es historiadora, como habíamos indicado al principio. Ima ha tenido muchísima experiencia en la guiatura de espacios patrimoniales, específicamente en la Casa Natal del Libertador, por lo cual tiene pues mucha información que ya ha compartido con nosotros respecto a ese proceso inicial de la vida del Libertador. Pero hoy, como le hemos prometido desde el principio, vamos a ir recorriendo varias etapas de Bolívar. Y para ello, bueno, así como es importante conocer esa vida, esa niñez y juventud, correcto, también es importante conocer en qué sociedad creció Bolívar, ¿no? ¿Cuál es esa Caracas, cuál es esa Venezuela que tuvo, que rodeó a Bolívar, y cuáles fueron esas condiciones sociales y culturales que fueron moldeando la personalidad, pero no solo la personalidad, sino también la mentalidad del Libertador. Y para eso nos acompaña en este segmento el profesor Luis Felipe Pellicer, que bueno, sabemos que es historiador, maestro en historia latinoamericana, impulsor y militante, yo diría creador. Así es, pero es de la corriente, no, ya. Él es súper humilde. De la corriente político-historiográfica Historia Insurgente, que es la corriente político-historiográfica que hoy pues nos conduce a todos los que entendemos la historia desde una óptica revolucionaria, ¿no? Bienvenido, profesor Luis Felipe Pellicer, a Bolívar Nuestro. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, como siempre, Luis Felipe, no, dime, te interrumpí, perdón. No, y por la celebración, además de los 5 años del Centro de Estudios Simón Bolívar, ¿no? Felicitaciones a todas. Gracias. Y a todos. A todas y a nosotros todos. Y nosotras. Así es, porque Luis ha estado desde el día 1 claro, presente como aliado, investigador, profesor en el Centro de Estudios Simón Bolívar. Sí, a mí me dio clases de historia de Venezuela. Pero en la UCB. Y en la UCB creo que fue una de las primeras clases que vi y me intimidaba, chica. Pero ya no me intimida, ahora lo quiero. Mira, Luis Felipe, bueno, con Ima conversamos un poco de ese niño que nace, que se rodea de una serie de dificultades de tipo personal. Pero bueno, como todo ser humano, Bolívar nace en una sociedad con unas características bien particulares, marcadas por un sistema rígido de calidades. Tú le llamas calidades, hay gente que le llama castas, pero bueno, definitivamente son calidades, blancos, pardos, indígenas, esclavizados. ¿Por qué es importante conocer y entender ese contexto social alrededor de Bolívar, Luis? Sí, yo quería, antes de entrar de lleno en el asunto de la estratificación social y cómo está compuesta esa sociedad, en términos de la ideología que la compone, que la estratifica, que la informa, ¿no? Uh-huh. Una cosa que tiene que ver con una anécdota de Bolívar, que es un Bolívar joven, pero también, bueno, sabemos que hay un hombre lleno de pérdidas, etcétera. Bueno, si para nosotros una pérdida, hoy en día una sola pérdida de un padre, la pérdida de una madre, es terrible. Imagínense ustedes un hombre que lo que ha tenido es pérdidas en su vida, todo. Mujer, hermano. Entonces nos pasó al hermano, también el hermano lo perdió. Entonces, además de eso, cuando está viudo, que le recomienda a Simón Rodríguez, bueno, viaja a España, viaja por París. Entonces el hombre se derrocha un dineral, una cosa así como 4.000 pesos, que deben ser miles de millones de dólares ahorita. Uy, se suelta el moño el hombre. Bueno, el hombre se soltó el moño, hizo una moda en París de un sombrero. Estudió, no, realmente no estudió. Iba a fiesta, o sea, y Simón Rodríguez los dejaba. Pero claro, pero además, claro que ¿Qué manera? Simón Rodríguez decía, no, ese muchacho que se divierta, para que se olvide de todo ese rollo mental que tiene. Total. Claro. Y de repente el muchacho cae en un estado de enfermedad muy grave. Y entonces Simón Rodríguez, bueno, se preocupa mucho y dice, ¿qué le pasará a este muchacho? Y ven acá y tal. Se lo hace ver con un médico alemán muy bueno y tal. Y el tipo lo oculta, le van por todos lados. No, chicos, este tipo está bien físicamente. Este tipo lo que está acongojado. Adolorido, claro. Acongojado del alma. Tiene una cosa ahí del alma. Dice, ¿qué es lo que te pasa, Bolívar? Le dice el maestro. Y él dice, no, bueno, maestro, lo que pasa es que
me quedé sin real. Entonces, coño, cualquiera te deprimiría. Cualquiera que no Cualquiera te tenga, deprimiría. ¿verdad? De nosotros, coño, se queda sin real después de tener tanto real y coño, se deprime y se queda en una cama echado. Y dije, bueno, chico, pero ven acá, ya yo creo que está bueno. Ahora vamos a ponernos serios, ¿no? Tú o sea, yo creo que tú deberías dedicarte a una de estas dos cosas, o te dedicas a las ciencias y tal, o te dedicas a la libertad de América. Pero sí, bueno, a mí me gustaría mucho, me gusta más lo de la libertad de América, ¿no? Sencillito el nombre, ¿no? Porque a mí... La prueba vocacional de Rodríguez en la época, ¿no? Sí, sí. Entonces, sabes que a mí me gusta mucho el Fausto, ¿no? Y tal, pero me gusta más la gloria. Uf. O sea, es un hombre que no está pensando Vaya en... respuesta. Entonces, pero lo que pasa es que soy un hombre pobre, ¿no? Bueno, y si yo te digo que no solamente tienes 4.000 y tanto, sino que además doblamos esa cantidad porque yo invertí. Y él dice, Bolívar dice, un hombre que no sabía ni manejar su propio dinero y dobló mi fortuna. El hombre se paró de esa cama más contento que el carajo y juró en el Monte Sacro la libertad. Darle la libertad. Ahora a sí América, tengo cómo. un año después. Ahora sí tengo cómo, claro. No, Sí, como deseos no empreñan, necesitamos las materias, pues, los recursos. Absolutamente. Esas son unas cosas que son bellas de Bolívar, ¿no? Así De es. que uno se entera, además es una carta que dice, es una carta apócrifa. No, hombre, no importa. Esa carta es de verdad. Es una carta que le escribe una prima. Claro, no, donde total. echa todo ese cuento. Totalmente. Y entonces, pero ese es un hombre, Bolívar, en ese momento, Luis, que bueno, que además de estar acongojado, luego entonces descubrir que tiene esa posibilidad y tomar esa decisión, además conducido también de alguna manera por ese maestro Simón Rodríguez, es un hombre que está también cargado de prejuicios propios de su época. O sea, él tiene una formación ideológica, tiene una crianza, cree en unas cosas. Porque viene de una sociedad estratificada, una sociedad donde sus sirvientas eran negras esclavizadas, donde cada quien tenía como un lugar, ¿no? Pero un tipo que dice que traten a Matea, ¿verdad? Si no me equivoco, que Matea ha sido mi madre y mi padre. Tipo que dice eso no es un tipo que tenga muchos prejuicios. Okay. Claro. Realmente, ¿no? Claro. Yo creo que en Bolívar los prejuicios no son específicamente raciales ni son sociales, sino más bien hay no prejuicios sino cuidos políticos, que es lo que tiene Bolívar con respecto a un sector específico de la sociedad que son los pardos. Cuido, Sí. ok. Es un cuido político lo que tiene, no es... O sea, identifica O que... sea, él identifica que hay un peligro Es correcto. Ajá. en la pardocracia. Claro. Es lo que llama él la pardocracia. Y le tiene miedo a la pardocracia, Claro. indiscutiblemente. Por eso... ¿Por qué crees tú que le tiene miedo a qué pasa con los pardos en ese momento, Bueno, Luis? imagínate tú, quiénes son los pardos. Los pardos somos todos nosotros que estamos aquí ahorita. Los que estamos aquí complotando. Yo te poco he dicho que estamos... O sea, los pardos son un sector de la sociedad además muy importante, muy numeroso, pero además que al no ser negros y al no ser indios, que estaban bien discriminados también, entonces son una gente que tiene una autoestima bastante alta. Y hay un sector de esos pardos que, digamos, casi el 70% de la población, pero hay un sector específico que son pardos beneméritos, pardos que tienen mucho dinero, pardos que le piden al rey una real cédula gracias al sacar para que les elimine el mote de pardo y el trato de pardo, y que los convierta en blanco con una real cédula gracias al sacar. Y Los pardos que se quieren igualar a esos blancos. a los blancos mantuanos. A los blancos mantuanos. Ellos dicen que no, que es a blanco nada más. Pero ellos saben que van para mantuano, porque además incluso compran títulos de don. ¿Y cuál es la diferencia entre el blanco sin mantuano y el blanco mantuano? Bueno, hay una serie de blancos que son los que llamamos blancos de orilla, que son blancos sin fortuna, pero sobre todo la diferencia allí no es tanto el dinero, sino el honor de la gente. Es decir, estos blancos mantuanos, lo que los distingue de toda la sociedad en general y de todos los estratos sociales, es que ellos son los descendientes de los conquistadores, como se decía, y primeros pobladores
de estas regiones, ¿no? De la América. Sí, claro, no son los primeros pobladores, los primeros pobladores son los indios, pero ellos dicen, Claro. nosotros somos los descendientes y bueno, los Bolívar. Bolívar es O sea, descendiente. imagínate tú que claro. Bolívar el Viejo, que es el primer Bolívar de 1500 no sé cuántos, 60 y tantos, es el primero que pide la importación de unos negros de África. Entonces te imaginas. Chamo, que raya. El apellido, pero el apellido de Bolívar está Está del siglo vinculado. XVI aquí. Claro. ¿Entiendes? Claro. No es cualquier cosa, o sea, Claro. es uno de los hombres más ricos, pero además es uno de los hombres de mayor abolengo de América Latina. Por eso también es muy respetado en Sí, Colombia, claro. porque en Colombia el mantonaje colombiano, los ¿cómo le dicen a los bichos colombianos? A ellos tienen un nombre, sé, ¿no? no sé, no Como sé, le son dicen a los bichos. Vélez y a los... Bueno, pues en todo caso los pelucones, pues Sí, de sí. allá y de Ecuador y toda esa gente, también le tienen mucho respeto a Bolívar porque saben que el abolengo de Bolívar es Es de verdad. no son cualquier Sí. poquito de tiempo Claro. que tiene. Entonces, bueno, ese es el nivel alto de esa sociedad. Pero este sector de los pardos es un sector que en la independencia ha tenido una figuración muy importante porque son, digamos, han llegado a ser coroneles, después generales, ¿no? Incluso Piar llega a ser general. No todo el mundo llega a ser general ni a tener un alto cargo en la independencia, ¿no? Ujú. Por ejemplo, los negros no llegan nunca a general. Ok. Cuando muchos llegan a coroneles. No todos los pardos llegan a general tampoco. Es decir, que ciertamente hay un racismo, pero no es Bolívar el que hace el racismo, es que la sociedad es así. Claro. Es que es racista y que no se puede hacer otra cosa. Entonces cuando Bolívar dice, no, yo quiero que este sea general, y nombra a Piar, nombra a Padilla, nombra a muchos. Y la intención o digamos el razonamiento de Bolívar o la filosofía de Bolívar con respecto a la desigualdad social, que es una cosa que trata en el Manifiesto de Angostura en todos lados, pero que trata también íntimamente, es la posibilidad de unir a la sociedad en términos de sangre, mediante el mestizaje. Mezclar allí. Sí, entonces, a todo como el mundo. ustedes hablaban hace rato, que mandaron a casar a las hermanas Bolívar, sí, Bolívar Sí. también mandó a casar a su sobrina Pobrecita, además. con un mulato muy buen mozo, Un mulato muy buen mozo. ¿Quién era? No era Silva. con José Laurencio. Pero, José José Laurencio. pero José Laurencio estaba todo lanceado, estaba todo echado a perder, Luis. Era bello. Tenía belleza en la gloria. No, era bello, era tan bello que tuvo un peo en Colombia. Un problema en Colombia. No, Tuvo pasa un problema Un en conflicto. Colombia, un conflicto ahí con una mujer con la que bueno, le estaba montando cacho a uno de los generales y tuvieron un duelo y lo metieron preso y toda esa cosa. Yo lo que creo es que ahí lo que Era un prima, galán. exacto, era un galán y tenía poder. Eso fue lo que. Y era lo que- bello ver los retratos. No. Pues eso es puro Bueno, Photoshop. pero ya va, Spencer. Eso fue Es Photoshop. cuestión de gusto. Bueno, es cuestión de Sigamos. gusto, está bien. Pero entonces el problema es profundizando en la sociedad. la unidad que planteaba Bolívar de la sociedad la plantea por la vía más bien evolutiva. Pues. Claro. De que mezclemos nuestras sangres para que seamos entonces, ¿verdad?, una verdadera unidad. Pero como realmente la partocracia, pues, que antes le decían el mulatismo, era una gente con, bueno, deseos legítimos de ascenso social, Claro. pues para Bolívar era muy difícil tratar de hacer una ruptura con todo el esquema de estratificación anterior. Entonces tenía que pararlos un poco, ¿verdad? Tenía que pararlos un poco en sus ambiciones porque ellos querían, porque no veían, también no veían en términos políticos que más importante era consolidar la independencia y la unidad latinoamericana para después consolidar la igualdad social. Primero la independencia. Claro, era lo- Bolívar sí, dice, claro. primero la independencia, consolidemos esto, después vamos por la unidad, la igualdad y la verdadera libertad. ¿Ok? Perfecto. Pero si no conseguimos la independencia, no vamos a poder conseguir la igualdad. Y además podemos ir directo a la anarquía, que Y era el claro, temor y que él entonces tenía. Ese es el problema. Entonces el problema es que si nos dividimos en facciones por colores, entonces la guerra de las castas y los colores era también un temor
Claro. para esa época, porque eso lo que iba a causar era la división ante el ejército realista. Es correcto. ¿Ves? Entonces, había corrección política en lo que planteaba Bolívar, con tranquilidad. Evolutivamente vamos a hacerlo, incluso yo mismo doy la pauta. Caso a mi sobrina, que es una Bolívar con un general mulato, porque ustedes vean que sí estoy dispuesto a hacerlo y que sí se puede hacer. Así es. Bueno, pero no se dieron así las cosas. Las cosas se complicaron. Se complicaron. Bueno, hoy Se estamos, fueron complicando. estamos conversando hoy con Luis Felipe Pellicer. Ya vamos a nuestro corte del programa. Hoy programa dedicado a el cumpleaños número 5 del Centro de Estudios Simón Bolívar y también celebrando nuestro programa número 100 de Bolívar Nuestro. En este primer bloque estuvimos conversando con Ima Caruarupay y Luis Felipe Pellicer en esa primera etapa de Bolívar, en esa infancia, en esa juventud de Bolívar, esas vivencias personales del Libertador y el contexto social que además determina y define lo que va a ser él, el Libertador, en lo que se va a convertir y bueno, de allá en adelante el proyecto político que lidera. Vamos entonces a nuestro primer corte y regresamos con más de Bolívar Nuestro, hoy dedicado a diversas facetas del Libertador Simón Bolívar. No te apartes de nuestra programación. Ya volvemos con más de Bolívar Nuestro. Nuestro. De vuelta con ustedes, Bolívar Nuestro. Nuestro. Tu historia en clave presente. Hoy en Bolívar Nuestro, conmemorando nuestro aniversario número 5 y nuestro programa número 100. Hemos llegado tanto al número 5 como al número 100 desde el Centro de Estudios Simón Bolívar. Bueno, contentos y en unas jornadas de trabajo incansables, pues. Hoy hemos dedicado este programa de hoy a ver varias facetas de Bolívar. En el bloque anterior estuvimos conversando sobre la infancia de Bolívar, sobre la sociedad en la que creció el Libertador y aquellos factores tanto personales como sociales que fueron de alguna manera delineando la personalidad, el carácter de un hombre que luego, bueno, se va a enfrentar a todas las estructuras de poder, a todas las concepciones culturales de su tiempo y se va a convertir en un líder continental. En este nuevo bloque, bueno, vamos a ponerle música, vamos a ponerle sabor. Mentira. Vamos a ponerle emotividad, porque la historia no se puede vivir sin emotividad. Para lo cual, pues tenemos en nuestro estudio a nuestro compañero Sandino Primera. Mira, Wilfredo puso aplausos. Claro que sí. Bueno, queremos agradecer a Sandino haber aceptado estar aquí con nosotros. Sandino es compositor, cantante, es el mayor de los hermanos Primera, disculpen. Es el primero de los primeros. Es el primero de los primeras. Y además esta misma semana conmemoramos también el nacimiento de Ali. El 31 de octubre nace nuestro cantante Ali Primera. Y bueno, hoy tenemos entonces uno de los más grandes bolivarianos de nuestra cultura, pienso yo. Sin duda alguna. Entonces, bueno, hoy tenemos la oportunidad de compartir con Sandino también aquí en nuestro espacio y tendremos un poco de música en vivo también. Pero antes... Alerta spoiler. Alerta spoiler. Sandino, gracias y bienvenido por estar aquí con nosotras hoy. Muchas gracias, mi amor, por la invitación, que haya sido en este marco, en un espacio que bueno, muchos lo hemos querido y protegido y acompañado desde el inicio de esta iniciativa y bueno, sobre todo lo que tú dices, porque haya coincidido con todo esto, Sí. el cumpleaños de Ali, súper cabalístico. Y bueno, contento de estar aquí en el programa al fin. Qué bueno. Sí. Qué bueno, ¿verdad que no habíamos invitado a Sandino No, antes? No, pero sí lo ponemos todos los martes. Eso es bueno, es que su último disco es mi favorito. Eso es verdad, Marian se encarga de sonarte mucho aquí. Qué bueno. De sonarte, baby. Mira, por supuesto, Bolívar tiene muchas dimensiones y aquí el día de hoy en este programa especial estamos como viendo la dimensión de ese gigante. Por supuesto, lo cultural no escapa
digamos, de ese bolivarianismo, y nosotros quisiéramos saber cómo ha influido Bolívar en tu canción, Sandino. ¿De qué manera? Bueno, tú sabes que en mi caso, a mí me tocó criarme en un espacio lleno de eso, lleno de esos conceptos, de esas consignas, de gente hablando al respecto, pero en verdad fue un momento aquí en Venezuela, estando Chávez de presidente, 2005, 2006, 2007, para que dueño como venezolano aquí en este país convulsionado, ¿no? Agitadísimo, todo el mundo hablando de política, de país, de futuro, del pasado, del presente. Y entonces... De revolución. De revolución, de la posibilidad revolucionaria. Y todo eso empezó como que yo me reencontré, vamos a decirlo así, utilizando esa filosofía, ¿no? A veces suena un poco romántica, pero es como cuando tú te reencuentras, es la espiral ascendente de la vida. Entonces es como se ha vuelto otra vez, pero en otra etapa de vida. Y encontrarme con todo eso que yo aprendí y que yo sentí de carajito, Claro. y ahora con esta otra conciencia naciente también, de reencuentro, cuando no se reencuentra uno en este país, hablando de política. Yo siempre fui muy tibio con el tema político porque detestaba las discusiones donde la gente se ofendía, se separaba y se rompía un encuentro, una fiesta, una parranda por ver eso. Yo decía, estás loco, yo no me meto en esa estupidez. Aparte, yo escuchaba a tanta gente hablando cosas tan locas que no es que uno se las sepa, sino que, repito, como me tocó criarme en un espacio donde todo el proceso, la epopeya latinoamericana, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Cuba, Chile, todas esas historias estuvieron a la mano siempre. Parte de tu infancia. Venezuela, el movimiento guerrillero. Entonces, yo decía, no, vale, esta gente no sabe dónde está parado, no sabe, pero yo decía, pero hoy por hoy entiendo que fue muy positivo, porque era una señal de que estaba un país despertándose, estaba viéndose por primera vez a sí mismo. Entonces, Bolívar, en verdad, empieza a tener una dimensión distinta, es 2006, 2007, en esa etapa de mi vida, y que empiezan a hacer también otra canción. Y hay una canción que yo compuse que salió en el disco La Alborada, que se llama Conciencia Colectiva. Conciencia Colectiva. Y Conciencia Colectiva nombra a Bolívar, ¿entiendes? Pero es mi proceso, no es que no, claro, como hijo de Ali tiene que hablar de eso. No, en mi caso no fue así. No fue así. Pero es que bueno, para muestra un botón. Por eso en tu presentación no quisimos decir si eres hermano o hijo o primo. Claro, evidentemente para nosotros hacer ese enlace con Ali, que justo esta semana aniversario nuestra coincide con su natalicio, y que bueno, Ali fue un bolivariano. Súper. No podíamos dejar de decir ese nexo. Sin embargo, bueno, cada uno de tus hermanos ha tomado, todos músicos, ¿no? Casi todos, ha tomado un camino distinto. El tuyo, o sea, tú tienes tu peso específico, por eso estás hoy aquí hablándonos de esto. Bueno, Ali también tuvo su peso específico, claro. Es decir, Ali, por plantear a Bolívar como parte de la discusión política en su momento, también fue rechazado por algunos comunistas ortodoxos, eurocentristas y revolucionarios, decían ellos. Y Ali planteaba que Ali estaba viendo las cosas en su justo lugar. Decía, este es el territorio, esta es nuestra historia, estos son nuestros referentes, esa es la gente que nos va a motivar, conocer su historia, conocer su vida, conocer nuestro proceso, no el proceso de Europa, no el proceso de Lenin, no el proceso de Marx, ni siquiera el proceso de Cuba. Claro, el nuestro. El proceso propio, eso es lo que va a animar a la gente, a la sociedad venezolana, a encontrar esos referentes y a conseguir un punto de encuentro, un punto de unidad. Ali estaba enfocado en la unidad para la victoria electoral, la victoria política electoral que nos había logrado. Entonces, Ali fue un profundo bolivariano, y por eso es que luego el presidente Chávez
identificó en Ali la figura de liderazgo del movimiento bolivariano venezolano político de esa época, 70, 80. Así es, pero tú nos estabas hablando de la Alborada. Cuéntanos, porque aquí el pollo, el arroz con pollo, es cómo te influenció en tu música, en tu canción. Eres compositor, cantante. Sí, es la discusión cuando uno empieza a escuchar. En el reencuentro, cuando tú empiezas a escuchar a la gente, a las personas mayores, a hombres y mujeres, desde su perspectiva hablando de Bolívar, en ese tiempo de Venezuela, del 2006, repito, 2007, 2008. Y bueno, yo empiezo a estudiar. Yo empiezo a leer a Juan Bosch con La Guerra Social. Es un libro importantísimo sobre Bolívar. Y empiezo a leer a Bolívar desde otra perspectiva, más materialista, ¿no? Y a encontrarme con eso y a escuchar a Chávez y todo eso fue lo que me hizo identificar a Bolívar y a encontrarme a Bolívar en el camino, a encontrarme a Ali primera en el camino y a verlos como venezolanos, como gente que amó este territorio, que defendió este territorio, que luchó y entregó su vida por este territorio. Y ya no es ver al Libertador o al papá, sino a ver a dos venezolanos con un corazón, con una entrega, con una coherencia tan poderosa que bueno, que es lo que me hizo sentirme profundamente identificado con esos personajes. Sí, Sandino, es interesante porque hay una música en relación a Bolívar que está hecha desde el culto de la élite. Ajá. Hay una música que está hecha desde esa postura del Bolívar de bronce que tanto hemos criticado nosotros, ¿no? Sí. Siento que en tu caso y en el caso de muchos cantautores que han dedicado recientemente o a partir de la Revolución Bolivariana su música, ustedes han roto esa tiesura, ¿no? Sí. Y han hecho de la música algo mucho más sentido desde lo genuino, no algo para honrar a la grandeza, sino honrar a la humanidad, ¿no? Es un poco lo que yo he percibido, ¿no? Sí. Ese proceso creativo en el que tú entras cuando te conectas con ese Bolívar, que no es el Bolívar de mármol, sino que es el Bolívar que aprendiste de Ali, es el Bolívar que aprendiste en tu casa, es el Bolívar que te toca. ¿Cómo es ese proceso creativo? ¿Tú te inspiras en alguna anécdota o cómo es eso? Cuéntame un poco cómo es ¿cómo creas una canción inspirada en Bolívar, pero que hable desde ti como venezolano? Bueno, en principio, ¿sabes? Yo busco desde la creación expresar desde mi perspectiva muy humana, errante o acertada, ¿sabes? No una cosa prefabricada. Nosotros, Chávez, por eso muchos nos identificamos con Chávez, y me disculpan y me permiten esta palabra, nosotros detestamos los jalabola. No cuadramos con los jalabola, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Bolívar, no es desde exacto, el tipo allá en las cumbres. Correcto. ¿Entiendes? Sino el tipo que también se equivocó, que falló, que aprendió a los golpes. El Bolívar no es igual el 1812 a 1814. En 2 años ya el tipo era otro. Sí. Claro. Entonces, igual nosotros aquí en Venezuela, ¿sabes? Con la llegada de Chávez fue otro. Desde que llegó en el 98... ya el 2001 era otro tipo, el 2002, dígame. Sí, eso es entonces, correcto. ¿sabes? Después de aquella locura se transforma. Entonces, uno empieza a sentir a la gente, y por eso hablamos de la gente. Si yo no lo siento, no voy a hablarlo. Entonces, uno lo habla desde la perspectiva más de carne y hueso, más carne y hueso, sentirlo en carne y hueso. No es para igualarse, ¿no? Sino como que hablarlo como humano, como ser humano, porque a uno le parece sospechoso justamente de que todo el tiempo el Bolívar está por allá distante, y entonces uno entiende a Ali de otra manera. Cuando decía, él no es un pensamiento muerto y mucho menos un santo para prenderle una vela. Entonces, la base de la historiografía, de la historia insurgente. Sí, exactamente. Ali es la base de la historia insurgente. Definitivo. Aquí nosotros
de la corriente que el Centro de Estudios Simón Bolívar defiende, o sea, el estudio de la historia desde una perspectiva neurocentrista, sino autóctona. Así es. Y ese llamado Ali es precisamente la base de la historia insurgente, pues, Así de es, nosotros. así es, El Bolívar coincido. cercano, el Bolívar humano, el Bolívar que se enamoró, perdió, o sea, creció, se creció en las dificultades. Así es, así es. Hay un discurso de Ali que está por ahí en YouTube, donde en una presentación que está buscando recaudar fondos para la casa de una familia que se había perdido. Y él dice que no se puede hablar de Bolívar de una forma abstracta. No se puede hablar de la bandera o del país de Venezuela de una forma abstracta. O sea, hay que sentirla, hay que... Entonces, cuando actuamos de esa manera, más genuina, eso también se siente. Así es. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que la canción de Ali perdura, porque fue genuina. No fue prefabricada, no fue por una orden. No fue un encargo. No fue un encargo, esa es la palabra Correcto. que quería buscar. Entonces, era su propia carga de conciencia, no era la de a quién, de otra persona. Y mucho menos la gente que Ali perdió también muchos amigos y ganó otros cuando habló de Bolívar, como parte del proyecto revolucionario en su momento. Porque hay gente que le decía, estás loco, o sea, Bolívar. O sea, un burgués, tal, aristócrata, tal. Porque claro, porque Bolívar también era el que todos los gobiernos anteriores usaron y lo tenían allá arriba. Entonces la gente sintió distancia y Ali buscaba acercarlo. Sí. Porque ahí estaba la fuente. Claro. Que mira dónde estamos hoy, estamos hablando de Bolívar. Sí, es que esos gobiernos lo secuestraron. Sí. Ali, bueno, al igual que hizo Chávez también, lo invitó Rescató. y lo rescató, es correcto. Mira, Sandino, pero entonces nosotros queremos escuchar aquí a todos nuestros oyentes que hoy sintonizan nuestro programa. Ajá. Eso fue lo que prometimos. Eso fue lo que prometimos. Escuchar, No, no prometo. mira, cuidadito con el... Ajá. Queremos escuchar una de esas canciones. ¿Cómo se va a llamar esta canción, Sandino? ¿Qué quieres que cantemos? ¿Sobre qué? A ver. Yo quiero la de la Lora. Ah, bueno, que ya Marian tiene la lista. Vaya. Para andar juntos. Para andar Andar juntos. juntos. ¿Quieres? Para andar juntos, Sandino primero aquí en vivo en el estudio de Bolívar Nuestro. No, no, hoy. no. Vamos a hacer justo la que hablamos, conciencia colectiva. Conciencia colectiva. va. Conciencia colectiva. Adelante, Ok, Sandino. Perro, tengo años. ¡Wow! Coño, qué bocón, ¿por qué lo dije? Dale. Vamos, que Porque hacemos una bicicleta. la memoria. Camino sin destino definido, siguiendo el instinto, lo que me dice el corazón. Pensamiento herido, para explicar algún motivo y lo que he aprendido hasta hoy. Muchas veces he caído, muchas batallas he vencido, ya tengo tantas cosas por las que luchar. No tengo rabia ni enemigos, ni tengo el corazón herido, yo solo tengo el tiempo por recuperar. Con la esperanza de encontrarte al caminar, al caminar, al caminar. Tratando de entenderme, de escucharme internamente, pude hacerle frente al miedo y a la razón. A la gente, a sus prejuicios, no los juzgo, caigo en lo mismo, pero en mi canto busco reconciliación. Sin conflicto ni egoísmo, padecemos de lo mismo. Abre tu mente para que entre una canción que sea tu escudo, tu conciencia y el corazón, y el corazón, y el corazón. Y levanta tu voz frente a la injusticia.
nuestras dos mejillas, una voz que sea mestiza y de amor por la vida, que nos hable de la esperanza tan brillante y viva, que nos hable del combate por la vida, que nos hable de la lucha de Bolívar, que nos hable del peligro que se avecina si seguimos caminando sin conciencia colectiva. Oh, 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 oh. Sin conciencia colectiva. ¡Bravo! La corté para. Sí, lo sé porque la escucho en el carro bastante. Berro. Mira, Sandino, bueno, nada, desde Bolívar Nuestro y el Centro de Estudios Simón Bolívar, agradecerte por haber tomado un tiempo para venir y contarnos tu inspiración bolivariana en la canción que nos regalas. Gracias por regalarnos esa canción en vivo. Esperamos que puedas venir nuevamente a Bolívar Nuestro. Hay que invitarlo, sí. Sí, señor. Hay una canción que se llama Canta Bolívar. ¿La quieres cantar? Rapidito. Sí, claro que sí. Y cerramos con Yo el corte de quiero los ser 50. una idea realizable por la gente, una cosecha de hermanos. Esta la hice en el 2016. Una palabra con manos, una voz que tenga pasos, que camine frente en alto. Esto es como si Bolívar estuviera hablando con nosotros. Una historia con futuro, un pasado que es presente, porque aún se está luchando. Soy un plan para entregarnos una patria que es tan grande, aunque quieran separarnos. Como hay día está la noche, como hay golpes hay abrazos, hay lo bueno y hay lo malo. Somos de distintas formas, son diversos los colores, como flores en el campo. Pero hay que escoger un bando, no lo digo por chantaje, no me quieran obligado. Yo escogí la independencia, yo escogí ser soberano y no ser esclavo de esclavo. Si inventamos un futuro, debemos hacerlo juntos. Sin miedo a equivocarnos, debemos hacerlo juntos. Somos de carne y de hueso, somos gente en todo el mundo, buscando paz y vida, la alegría de andar juntos, la conciencia colectiva, la alegría de andar juntos, se construye día a día, la alegría de andar juntos. ¡Bravo! ¡Bravo! Nos vamos a un corte y regresamos en breve. No te apartes de nuestra programación. Ya volvemos con más de Bolívar Nuestro. Nuestro. De vuelta con ustedes, Bolívar Nuestro. Nuestro. Tu historia en clave presente. Estamos de regreso hoy con Bolívar Nuestro en nuestro programa especial, hoy dedicados a conmemorar nuestro 5º aniversario y el haber llegado al programa número 100 de Bolívar Nuestro. Hoy hemos tenido un programa que ha durado 2 horas, a diferencia de nuestros programas tradicionales que duran generalmente 1 horita. Y para ello queremos agradecerle a los compañeros del programa La Época Buena por habernos cedido parte de su tiempo y nosotros poder iniciar con 1 horita adicional. Esto, por supuesto, porque bueno, estamos de fiesta. Hoy estamos conmemorando estos 5 años y este programa número 100. Además, bueno, estamos conmemorando otras cosas, ¿no? Tenemos hoy un calendario de efemérides muy bonito que tenemos que comentar. Por ejemplo, bueno, el Libertador, un 26 de octubre,
sube al Potosí en 1825, en su gran pleno apogeo de sus años peruanos, ¿no? Ya creada Bolivia, ya luego del gran triunfo de la liberación del Perú. Asimismo, el 28 nace pues su gran maestro Simón Rodríguez, el 28 de octubre de 1769. También pues se trasladan los restos del Libertador al Panteón Nacional un 28 de octubre de 1876, y además, muy importante, es la celebración del onomástico del Libertador, es decir, Día de San Simón. En el siglo XIX se solía conmemorar como la fecha de su cumpleaños. Y como lo comentamos cuando estuvimos con Sandino en los segmentos anteriores, pues un 31 de octubre nace el cantor del pueblo, Alí I, del año 1941. Bueno, para continuar, luego de Sandino, vamos a compartir también algunas reflexiones y comentarios y música de otra enamorada de Bolívar, otra cantautora. Se trata de Amaranta Pérez, ¿verdad? Amaranta inició su canto, todo su recorrido pues con la música y la composición en el año 1988. Es una caraqueña, formó parte del ensamble de Radio Nacional de Venezuela en el año 2005, también fue parte del coro de la Cámara Cantarte, que fue dirigida por César Alejandro Carrillo, y el Orfeón de la Universidad Central de Venezuela, de la UCB, que fue dirigido por Raúl Delgado Esteves, y bueno, grabó su primer disco titulado Por aquí pasó en el año 2006. Amaranta es una cantautora muy conocida, muy comprometida, y que bueno, no podía faltar el día de hoy en este homenaje que estamos rindiendo también al Libertador en nuestro 5º aniversario de formación del Centro de Estudios Simón Bolívar. No tuvimos oportunidad de tener a Amaranta en vivo acá en el estudio, pero tuvimos una conversación con ella recientemente, en donde bueno, nos brindó sus reflexiones y nos habló mucho de su experiencia sobre cómo llegó a componer canciones inspiradas en nuestra historia, en la memoria del Libertador, en nuestra cultura nacional, y cómo se convierte pues hoy en día Amaranta en una de las exponentes de nuestra música venezolana. Exactamente. Entonces, bueno, vamos con el primer audio de Amaranta. Sí, claro que sí. Adelante. Qué bonito tener esta oportunidad de un encuentro para hablar además de nuestro padre Libertador, que muchísimo significado tiene para mí. Aprovecho primero para que enviemos ese saludo sentido a toda la gente del Centro de Estudios Simón Bolívar. Felicitaciones por esos 5 años. Eso es tarea ardua que se va generando, y bueno, y desde el corazón. Yo sé que tú lo haces así. De verdad, gracias por invitarme para este programa de radio. Y bueno, te cuento muchas cosas. Se me vienen a la cabeza muchas cosas hermosas. Primero, vamos a escuchar este poema de Alberto Arbelo Torrealba, que junto a David Carpio, que en ese entonces era mi esposo, mi compañero, hicimos una versión para joropo con un equipo de gente hermosísimo. De hecho, todo el disco producido en ese año se llama Por aquí pasó. En el 2007 me apasionó muchísimo. Y aunque no lo menciona a Bolívar en este poema, este gran poeta Alberto Arbelo Torrealba, pues es una épica dedicada al padre Libertador. Aquí dirige la música David Carpio y toca a su papá como arpista, un tremendo arpista, José Ramón Carpio. Y también toca mi tío amado Juan José Coveña, la bandola llanera. Bueno, ya él está expandido a todos los planos, y quiero dedicarle especialmente esta canción a él porque su pasión bolivariana está en mi corazón. Juan José Coveña, bandola llanera. Luis Pino ejecuta el 4. Las maracas las toca Eduardo Betancourt. Y bueno, la voz que vas a escuchar ahora es una co-creación, digamos, de una forma musical melódica, acompañada y también creada por David Carpio. Y bueno, como te digo,
yo hago la propuesta melódica. Eso es muy típico mío. Me gusta muchísimo la improvisación o la creación a partir de una armonía dada, digamos, ¿no? Entonces este es un tema que comienza como un joropo, un pasaje rápido, digamos, y después se transforma en 6 numerados. Y son 2 formas muy potentes, digamos, en nuestra música llanera. Esto es un poema épico que además, en el momento que lo grabamos, yo creo que pocos meses después, nuestro comandante Chávez lo recitó por primera vez. Y bueno, para nosotros fue muy, muy significativo, mágico, digamos, por la fuerza tan grande que tiene ese poema. Escucharlo de su propia voz, por la descripción telúrica de una gesta que tuvo tanta importancia para nuestro continente, importancia política, importancia ideológica, espiritual. Por aquí pasó, compadre, desde aquellos montes lejos, por aquí vestida de humo la brisa que cruzó ardiendo, fue silbo de tierra libre, entre su manta y sus sueños, fue silbo de tierra libre, entre su manta y sus sueños. Por aquí pasó, compadre, desde aquellos montes lejos, por aquí vestida de humo la brisa que cruzó ardiendo, fue silbo de tierra libre, entre su manta y sus sueños, fue silbo de tierra libre, entre su manta y sus sueños. Mírale el rastro en la paja, míreselo, compañero, como las claras garúas en el terrón al reseco, como en las mesas el pozo, como en el caño el lucero, como en el caño el lucero, como la garza en el mundo, como la tarde en los vuelos, tarde en los vuelos, como el verde en el quemado, como en el banco el incendio como el rejón en la carga, como la casa en el rejo, como la casa en el rejo, como el cocuyo en el aire, como la luna en el métano, como el potro en el escudo y el tricolor en el cielo. ¡Arpa, José Ramón! En el alero
Ok, escuchábamos estas reflexiones de Amaranta sobre esta pieza Por aquí pasó, y escuchábamos la pieza Por aquí pasó también, anunciada por Amaranta, que bueno, hizo uso de la historia como motivo musical, motivo poético, ¿no? Vamos a escuchar el segundo audio que tuvimos oportunidad de compartir con ella, en donde nos explica un poco por qué compone y cómo llega a componer canciones que tienen a Bolívar como motivo, ¿no? Que tienen a Bolívar como centro e inspiración. Obviamente que la formación desde niña y el cariño, el amor a Bolívar, conocer su gesta, el amor a Manuela, Mariscala, formó parte de mi vida desde niña. Yo agradezco muchísimo mi formación, mi mamá, de mi formación estudiantil, muy marcada la presencia de Bolívar. Estuve en la banda de guerra, en la banda marcial, y ahí también sentía esa devoción al padre Bolívar. Y creo que eso ha viajado conmigo en la vida. El camino de la vida ha estado acompañado de esas luces. El conocimiento, creo que la conciencia del conocimiento bolivariano es más tarde, es mucho más tarde. Y la obra, por ejemplo, el himno nacional, para contarte algo muy interesante, ¿no? En mi vida. Yo he cantado muchísimo el himno nacional porque he estado trabajando o participando dentro del mundo coral desde muy niña. Y tuve oportunidad de hacer varias versiones oficiales, es decir, que no solamente lo disfruté hacer, sino que lo escuchó mi pueblo entero, porque una de ellas es la versión oficial del Orfeón Universitario de la Universidad Central de Venezuela, en la que tuvimos oportunidad de grabar, dirigidas por el maestro Raúl Delgado Esteves, junto a la Orquesta Sinfónica de Venezuela, y que sonó durante muchísimos años. Creo que eso fue grabado en tiempos de Rafael Caldera, cuando era presidente. Luego, bueno, eso sonó muchos años. Después, con la llegada de nuestro comandante, hubo diferentes versiones que se grabaron. Una de ellas fue con un equipo hermosísimo de cine que dirigió el maestro Chucho Zanoja, junto a cantantes que para mí son parte también de mi formación. Y esa versión era evocando el parecido que tiene el himno nacional con una nana, con la nana Duérmete mi niño, que se conoce en toda Latinoamérica, y por eso el himno nacional se conoce también, se canta fácilmente en toda nuestra América, porque parte de una canción que es conocida desde que somos niñas, desde que somos niñitos. Mucho nivel tiene nuestro himno, y es un himno amado en todos los países, donde quiera que fuimos, y cantamos nuestro himno. Estando yo en el Orfeón Universitario, era algo que te espelucaba, pues era muy, muy emocionante, muy emotivo. Entonces con la Orquesta Sinfónica lo era muchísimo más. Esa grabación para nosotros fue en el aula magna, fue muy conmovedora. Y bueno, hay algunas teorías, y a partir de estudios, de investigaciones profundísimas que realizó el maestro Diego Silva, para una producción hermosísima que realizó también alrededor del 2009, no recuerdo en este momento exactamente, pero te voy a decir, en la que hicimos puras, fue una recopilación de obras que él rescató, y en algunas secciones, de hecho, hizo un trabajo de filigrana para, yo creo que tratar de adaptar a la época algunas notas que no aparecían en los folios por envejecimiento, ¿no? Por falla de origen. Y este disco completo, en este disco también participé en la grabación, y también es muy conmovedor escuchar, porque de hecho son obras que fueron estrenadas quizá por primera vez para esa grabación. La movida musical que fue parte de la historia de nuestra gesta libertaria, o sea, en propios tiempos de Bolívar, que también era músico, era casi imposible de lograr, porque eran prohibidas. Entonces es muy interesante escucharlas.
El himno nacional, lo que conocemos como el himno nacional, se maneja que tenían hasta 83 estrofas y era una canción dedicada al Libertador y se le dedicó en una de las llegadas al centro de Caracas, ¿no? A lo que conocemos como centro de Caracas. Y cada estrofa la cantaba una persona, él llegaba a caballo. Imagínate eso, es una imagen hermosísima. Nuestro padre Libertador llegando a caballo y escuchando cada verso que hoy conocemos como el himno, como una canción dedicada a él mientras iba pasando entre las personas que le iban cantando. Pero ese disco completo es un disco increíble, en donde de hecho cantamos más de 4 estrofas de ese himno nacional con la versión original, en donde aparece esa introducción hermosísima que luego se introdujo nuevamente para que fuese interpretación oficial, ¿no? De la República Bolivariana de Venezuela. Es ese disco que se llama Canciones Libertarias. Ese disco está dirigido por el maestro Diego Silva, en donde se escuchan las estrofas del himno nacional originales. Pero ese disco completo es un disco increíble, en donde de hecho cantamos más de 4 estrofas de ese himno nacional con la versión original, en donde aparece esa introducción hermosísima que luego se introdujo nuevamente para que fuese interpretación oficial, ¿no? De la República Bolivariana de Venezuela. Para la producción de un doble CD que La Cantera, por ahí por el 2008-2009, hicimos este tema hermosísimo que es de José Alejandro Delgado, que se titula Para cantar a Manuela. Lo escuché en una versión que realizó con Cecilia Todd y que bueno, para mí es una de las canciones más hermosas de ese disco. Estábamos escuchando a Amaranta, que nos hablaba un poco sobre su experiencia, bueno, creando música en honor al Libertador, pero no solo en honor al Libertador, sino también, bueno, música en honor a nuestra historia, ¿no? A nuestra memoria. Esa experiencia maravillosa de ese disco del que habla Amaranta, ese disco de canciones patrióticas, que bueno, nos habla un poco de cómo nuestra memoria y cómo nuestro proceso histórico también se ha construido a partir de música, ¿no? Es una de las cosas que a veces los historiadores pasamos por debajo de la mesa, pero resulta que la música se ha constituido también en un testimonio muy poderoso de nuestra historia y sin duda pues muchos de los cantautores, no solamente en la actualidad, sino anteriormente a lo largo de nuestra historia, han dedicado piezas en honor a nuestra identidad y a nuestro proceso cultural, histórico. Entonces bueno, tanto Sandino como Amaranta, Sandino sí lo tuvimos aquí en presencia. Amaranta, bueno, nos compartimos estos audios con ustedes, nos ofrecieron pues un conjunto bastante emotivo sobre su relación personal, su relación musical con nuestro proceso histórico y con la memoria de nuestro libertador Simón Bolívar. Qué manera más hermosa de conmemorar estos 5 años del Centro de Estudios Simón Bolívar y de celebrar también en el onomástico del Libertador su cumpleaños. Vamos a un corte y al regreso vamos a continuar conversando en esta oportunidad con otra faceta del Libertador junto con Javier Escala, historiador, también experto y estudioso sobre todo en el ámbito político y estratégico de Bolívar. No te apartes de nuestra programación. Ya volvemos con más de Bolívar Nuestro. Nuestro. De vuelta con ustedes, Bolívar Nuestro. Tu historia en clave presente. Bolívar Nuestro, hoy conmemorando 5 años del Centro de Estudios Simón Bolívar y además llegando a su programa número 100. Hemos logrado... por favor, Wilfredo, los aplausos. Desde el Centro de Estudios Simón Bolívar, bueno, estamos muy contentos por haber alcanzado estas metas, pues que dentro de nuestros objetivos siempre está, por supuesto, mantenernos de manera ininterrumpida en la transmisión de este programa, así como también en la ejecución de múltiples actividades que difundan el legado del Libertador. Ha sido el objetivo primordial del Centro de Estudios Simón Bolívar, que además, a través del diplomado Vida y Obra del Libertador, ha llegado a casi todos los rincones de nuestro territorio nacional, ofreciendo esta formación política, histórica y cultural tan importante.
hoy hemos tenido varios invitados, hemos tenido un programa que hoy supera la hora que tradicionalmente solemos tener, para lo cual queremos agradecer al programa La Época Buena, que se dio su hora en la mañana para que Bolívar Nuestro pudiera cubrir 2 horas de programa, porque consideramos que con 1 hora que teníamos no era suficiente para esta celebración que hemos estado teniendo esta mañana. Hemos tenido hasta el momento al profesor Luis Felipe Pellicer, a Ima Caruarupay, hablándonos un poco sobre esa infancia, esa juventud de Bolívar y sobre esa Caracas en donde nació Bolívar, ¿no? Esa época que moldeó gran parte del carácter y que definió en gran medida esa decisión de Bolívar para convertirse en libertador. Tuvimos también en vivo aquí cantándonos a Sandino Primera y a Amaranta. En el bloque anterior estuvimos conversando con ellos porque Bolívar también atraviesa la dimensión musical, como atraviesa la poética, como atraviesa la literaria. Bolívar está pues presente en cada uno de los espacios de nuestra vida, y sin duda pues la música es uno de los elementos más emotivos que tenemos, ¿no? Entonces estuvimos conversando con Sandino y con Amaranta. Y en este bloque vamos a enfocarnos un poco en ese Bolívar estratégico, en esas batallas trascendentes que definieron el destino del proceso de liberación del continente. Y para ello, bueno, tenemos a nuestro experto, Javier Escala. Javier es licenciado en Historia de la UCB, es magíster, también egresado de esta misma institución, y también es magíster en Historia Militar en el IAEDEN. Bienvenido nuevamente, Javier. Muchas gracias por la invitación el día de hoy. Que además, aniversario además. Eso es correcto, te iba a decir, estamos celebrando, estamos en fiesta. 5 años. Estamos de 5 fiesta. años, un lustro. Ya un lustro. Mira, es que Javier es demasiado historiador. Un lustro. Es cierto, Javier, es cierto. Bueno, Javier, nosotros siempre te invitamos a Bolívar Nuestro para hablar sobre esa dimensión, digamos, militar, ¿no? De Bolívar, esas estrategias militares, esas grandes batallas que lo convirtieron en un líder militar, que lo convirtieron, recordemos que la política en el siglo XIX era la guerra. Eso no es como ahorita, ¿no? Que nos podemos sentar y hablar, aunque hay unos que todavía siguen creyendo que la política es la guerra, pero en el siglo XIX, pues Bolívar logra, a través de grandes campañas militares, de extraordinarias estrategias que se tradujeron después en acciones de guerra, se convierte pues en el gran líder del proceso de independencia. A mí me gustaría, Javier, según tu criterio, empezar preguntándote, bueno, ¿cuál crees tú que ha sido la acción militar más compleja que emprendió el Libertador? ¿Cuál fue la más exitosa? ¿Cuál la más desastrosa? ¿Y cuál la más significativa? Podemos volver luego sobre la pregunta para ir delimitando, ¿no? Pero me gustaría conocer desde tu perspectiva como estudioso de esta materia, ¿cuáles, si nos pudieras enumerar esas acciones que tú consideras, cuál es la más compleja, cuál fue la más exitosa, cuál fue la más desastrosa, cuál fue la más significativa? Bueno, entre las acciones más complejas, o la acción más compleja para mí del Libertador Simón Bolívar militarmente como estrategia, sería la campaña de 1819 para liberar la Nueva Granada, ¿no? Entendiendo que fue una campaña que se hace en una estación, bueno, donde todo estaba lleno de agua, los ríos, todo, o sea, se hizo muy difícil para las tropas transitar ríos donde, bueno, prácticamente las aguas estaban muy altas, y además de eso cruzar el páramo. El páramo de Pisba, además, ¿no? Entonces yo pienso que esa es la campaña más compleja que hace Simón Bolívar, una campaña donde Barreiro no se esperaba que el Libertador Simón Bolívar le llegase por allí, y no solamente cruzar el páramo con los llaneros, que ya de por sí ya es una proeza porque los llaneros no estaban acostumbrados a ese clima, sino también enfrentarse en una batalla que para mí fue una de las batallas más difíciles que tuvo el Libertador Simón Bolívar, que es la batalla de Pantano de Vargas, ¿no? Entonces para mí, yo pienso que esa es la campaña más compleja que tiene el Libertador Simón Bolívar, cruzar la zona del Casanare, los ríos, después cruzar el páramo, luego caerle a
los realistas y vencerlos 2 veces, en Pantano de Vargas y en la batalla de Boyacá. Esa fue una campaña exitosa, ¿no? Exitosa, pero fue una campaña compleja, ¿no? Por lo que se dio en el medio físico que se dio, por las acciones que tuvo que enfrentar, por el cruce del páramo y bueno, por digámoslo así, las tropas que llevó no estaban totalmente condicionadas para ese medio físico, entonces sufrió también muchas bajas. Perdón, esa es la campaña donde supuestamente una mujer da a luz. Ajá. Que Oliari refiere que da luz en pleno páramo de Pijo. Imagínate tú cómo se trae al mundo un niño en pleno invierno. Se hacía. Sí, complicada. Mira, Javier, ¿y cuál fue la que tú consideras que fue la más exitosa? No, la más exitosa. Tuvo éxito, pero ¿cuál fue la? Tuvo éxito. Hubo muchas campañas que tuvieron éxito, pero tuvo que haber alguna que salga el lote. Que salga, sí, y que haya determinado algo posterior. Yo creo que la del Perú. La del Perú, que cierra todo el proceso y derrota a la última fuerza realista, los derrotan en Ayacucho, se hace con el control de media Suramérica. Yo pienso que es en cuanto a su magnitud, ¿no? Es correcto, sí. En cuanto a la magnitud. Claro, pero estamos hablando de Bolívar estratega. ¿Cómo podemos ver en ese éxito cuál fue la estrategia de Bolívar? Ok, bueno, hay que decir algo. El pensamiento militar de Simón Bolívar se da en el pensamiento del siglo XVIII. Un pensamiento guiado por las tácticas del conde de Quiver, que él hace referencia en sus cartas. Estamos hablando de una época donde las fuerzas militares se dividían en el orden cerrado y el orden mixto. Y Simón Bolívar se caracterizaba por, primero, él era un comandante de infantería. Segundo lugar, le gustaban las marchas rápidas, sorpresivas, como lo hizo en la campaña de 1813, también lo hizo en 1819 y hasta el año 18 siempre se obsesionó, porque esas eran las tácticas de la época, con tomar a Caracas, ¿no? El centro, teniendo en cuenta que si tomaba la zona central destrozaba todo el dispositivo rival. Entonces la visión de Simón Bolívar es una visión del siglo XVIII, es una visión donde se mueve con marchas rápidas, siempre se caracterizó por marchas rápidas, no esperaba, se movía muy rápidamente, siempre quería ir un paso más que su rival, ¿no? Y bueno, ¿cómo determinaron estas campañas? Bueno, la de 1824 le da la liberación al último reducto realista. Es una estrategia que en un principio Bolívar se aprovecha de la división que hay en las propias fuerzas realistas, ¿no? Recordemos que el virrey y Olañeta se encontraban, bueno, en un enfrentamiento, y Bolívar se aprovecha de esa división de las fuerzas realistas para atacarlos por separado y así poder de una u otra manera nivelar la superioridad numérica que tenían los realistas. ¿Y cuál de esas? Porque a mí sí me interesa un poco saber cuáles son esas que fueron mejores que otras, ¿no? Porque en gran medida, claro, las estrategias se miden, bueno, por la efectividad que puedan tener. ¿Cuál crees tú que fue la más desastrosa de esas campañas? Bueno, yo diría que la del año 18, la llamada campaña del centro, ¿no? Porque, bueno, no consigue su objetivo central, que era la ciudad de Caracas. Es reducido en la zona central, en Calabozo, no consigue seguir más, no consigue avanzar más. Estuvieron a punto de asesinarlo en el Rincón de los Toros. Bueno, Páez decide retroceder para sitiar San Fernando y bueno, fue una campaña que no logró su objetivo central, que era precisamente tomar la ciudad de Caracas, y a un costo muy alto además. Claro. No, dime, ¿te ibas a decir algo? No, totalmente, pues el costo de baja de gente, pues, de muerto, de armas, de municiones, de caballos, de recursos. Sí, totalmente. Y lo que cuesta, no solamente, o sea, lo que lo pierde, sino lo que le costó reunirlo además. Sí, total. Mira, Javier, ¿cómo pudiéramos, porque la historia militar a mí en lo personal me parece bien complicada de entender, ¿no?
incluso en la historiografía está escrita de una manera que a veces es difícil de entrarle, ¿no? ¿Cómo pudiéramos nosotros definir de alguna manera cómo se formó Bolívar como estratega, ¿no? O sea, cómo logró realmente ver, visualizar de qué manera podía atacar al enemigo en los medios geográficos que les correspondía? O sea, cómo de repente no entra en pánico frente a la complejidad que supuso una estación climática en esa campaña de la Nueva Granada. ¿Cómo no se amilana? ¿O es que no lo sabía? ¿No sabía que se iba a encontrar con ese cambio climático? ¿O simplemente pues lanza la estrategia, mira, con lluvia y todo, con cambio de clima y todo, nos lanzamos porque nos lanzamos? O sea, ¿cómo llega él a tomar ese tipo de decisión? Bueno, la llega a tomar porque él está jugando básicamente al factor sorpresa. Atacar al enemigo cuando menos se lo espera. Claro. Y en esa estación nadie se lo espera. O sea, que está consciente de que está enfrentándose a un peligro mayor, porque bueno, puede salir, o sea, le puede salir mal, pero si le sale bien, le va a salir bien porque el otro no se lo espera. Claro, le va a salir muy bien. Y le salió, porque Barreiro no se esperaba que lo atacaran en esa zona. Mira, y él tuvo, me imagino que entre sus oficiales quienes se oponían a esas decisiones que pudieron haber considerado ser unas decisiones descabelladas, ¿no? Bueno, Páez fue uno que se opuso, pero Páez le dijo, yo no voy a ir precisamente porque bueno, no voy a como a exponer a mis tropas, sin embargo, yo me quedo aquí en la retaguardia y te cubro. De manera que Miguel de la Torre no te pueda sorprender. ¿Eso en qué? Por la espalda. ¿En qué batalla fue eso? En la campaña del año 19. Ajá, en la que estás hablando. En la campaña del año 19, Páez se queda en la zona del... en su zona, en la región del Apure, del llano, para cubrir la retaguardia, para impedir que la torre lo pudiese sorprender. Claro. Por la espalda, pero no va. Le dice, yo no voy para allá. Mira, tú sabes, bueno, me parece que Bolívar fue bien temerario, ¿no? En asumir ese tipo de responsabilidades. Sí, lo hacía. Porque además se echa la responsabilidad de muchas muertes, ¿no? Porque te arriesgas de esa manera. Claro, porque el objetivo de un comandante es triunfar con el menor número de bajas, ¿no? De bajas, exactamente. Wow. De eso se trata, ¿no? De triunfar con el menor coste posible. Se supone que ese es una victoria real. Exacto. Triunfar con el menor número de bajas posible. Bolívar pensaba también en lo que tenía que ver con el traslado de los alimentos, en las posibilidades. Logística. Exactamente. En la logística, claro. Un ejército que no tenga cómo mantenerse no puede mantenerse así. O sea, no era solamente cuántos cañones, cuántos soldados. Es la comida, son las reses, son los animales. Es alimentar diariamente 4.000, 5.000 hombres, las pieles, las armas, los fusiles. Nada fácil. Es una maquinaria completa lo que se mueve allí. Claro, correcto. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, mira, yo sé que tu especialidad es como la estrategia militar. Okay. Pero yo me pregunto, ¿Bolívar solo era estratega porque ganó múltiples batallas, campañas, etcétera? O es un político, es un estratega político también. No es solamente militar, ¿no? Y como político también triunfó. Le consiguió, por ejemplo, en el año 1820 se sienta con el comandante realista y le saca el tratado de regularización y consigue que el comandante realista lo reconozca como una república beligerante, además. Es un triunfo político. Consigue en 1826 reunir un congreso, organizar un congreso. Es un triunfo. Consigue fundar una república en 1825. Eso es un triunfo. Consigue liberar el Perú, consigue formar una gran república en 1819. Entonces, no solamente era en la parte de lo militar, sino también era un estratega en lo otro, en lo político. Pues es un político nato. Era un político nato que sabía convencer y tenía un don de persuasión, bueno, bastante considerable, porque persuadió a todo el mundo.
Sí, también se ha escrito ampliamente sobre Convenció a bastante gente. con la mirada profunda, con esas descripciones que uno logra imaginarse o tratar de ponerse en ese momento. Imagínate tú, mirada profunda. A los voz enemigos, aguda, pero con mucho... a los amigos, a los enemigos, a las mujeres, a los políticos, a los embajadores, a todos los tipo convenció. Era un seductor. Un seductor. Y listo, un gran seductor. Mira, Javier, si nos tenemos que despedir, cónchale, bueno, para cerrar, un comentario para cerrar, ¿qué rescatarías tú de esas capacidades, de esas cualidades de Bolívar? ¿Qué destacarías más? Yo creo que la gran cualidad del Libertador que la manifestó durante toda su existencia sería la constancia. Fue un hombre que nunca se rindió. Esa es la mayor estrategia. Seguía, mantenía, tenía ese don de convencimiento de que su papel era darle la libertad al continente americano. Y se mantuvo hasta el final y arriesgó salud, fortuna, arriesgó todo por eso. Ay, qué bonito. Yo creo que esa es La característica. la característica fundamental. Sí, y que de todo líder, Que además, no se debe rindió. tener, que no. Mucha gente se fue, mucha gente se rindió, pero él siguió. Así Él es. siguió y se mantuvo allí. Y hasta su muerte, Hasta el literalmente. final, hasta su muerte literal, todavía Sí. estaba escribiendo y todavía estaba allí. Ciertamente. Bueno, Javier, muchísimas gracias por acompañarnos en estos Agradecidos a ustedes por la invitación. minutos. Por hablarnos de esa dimensión Bueno. estratégica de Bolívar, que es otra de las aristas que hemos estado conversando el día de hoy en esta especie de biografía radial que hacemos en el marco del 5º aniversario del Centro de Estudios Simón Bolívar y de nuestro programa número 100, Bolívar Nuestro. Ahora tenemos que hacer un breve corte y regresamos en breve para seguir escuchando sobre la vida, obra del Libertador Simón Bolívar. No te apartes de nuestra programación. Ya volvemos con más de Bolívar Nuestro. Nuestro. De vuelta con ustedes, Bolívar Nuestro. Nuestro. Tu historia en clave presente. Bueno, hemos estado conversando con Javier Escala sobre la dimensión estratégica del Libertador Simón Bolívar en esta especie de biografía radial que estamos realizando en el marco del 5º aniversario del Centro de Estudios Simón Bolívar y nuestro programa número 100 aquí en la Radio del Sur. Ahora tenemos al profesor Pedro Calzadilla, quien es historiador y profesor de la Universidad Central de Venezuela, es magíster en estudios latinoamericanos y doctor en historia de América Latina en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Fue ministro del Poder Popular para la Cultura, para la Educación Universitaria, presidente del Poder Electoral y actualmente es el presidente del Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños Rómulo Gallegos. Bueno, Pedro, bienvenido a nuestro programa. Nosotros quisiéramos que nos conversaras un poco o nos dijeras cuál es el pensamiento más vigente, activo y necesario hoy de nuestro libertador Simón Bolívar. Bueno, muchos saludos. Muchísimas gracias por esta oportunidad de nuevamente intervenir y hablarles a quienes escuchan este programa. Bueno, primero que nada, Marián y Roxana, saludarlas. Y a Alejandro López, y en esa faena que ustedes realizan toda la semana con este programa, qué importante. Quiero felicitarlas ahora que están alcanzando el programa número 100, ¿no? Bueno, gran esfuerzo. Sabemos lo que significa sostener todas las semanas un espacio para la conciencia, el debate de asuntos tan importantes, que es historia y que es historia presente, que es la actualidad. Me complace escuchar esa pregunta. Bueno, no es fácil la pregunta que me hacen, ¿no? Imagínate tú, una doctrina, un pensamiento, un cuerpo de ideas, un tesoro infinito como es el ideario del Libertador, lleno de reflexiones y pensamientos sobre tantos temas. ¿Cuál de ellos traerlo al recuerdo? ¿Cuál idea, cuál principio de ellos tienen vigencia hoy, están presentes hoy? ¿Cuál de ellos es quizás el más importante? No es fácil, pero podemos,
una idea primero que me gustaría comentarles, las ideas de Bolívar, sus pensamientos, no son ideas en el aire, no son pensamientos abstractos, no es una doctrina hecha desde un escritorio, desde una biblioteca, que también son ideas, esas que se construyen desde los cubículos de los estudios y de las bibliotecas, de las universidades, son muy importantes también y necesarias. Pero el rasgo del pensamiento del Libertador es que nace de la acción. Lo que está escrito, lo que se proyecta como idea, es un pensamiento, un ideario que nace de la faena de construir una patria. No está desligado de la realidad. Por eso es tan importante, tan útil, ¿no? Por eso es tan original, porque no es una filosofía, aunque es filosófico, tiene una carga de reflexión profunda, no está hecho sobre la reflexión que se hace fuera de la realidad. Por eso creo que la utilidad. ¿Cuál de ellos, de esos pensamientos, de esas ideas? Bueno, siempre tenemos una lista enorme de pensamientos sobre todos los tópicos de la vida. Me gusta quedarme con la idea del gran proyecto histórico que el Libertador expresa, la síntesis del horizonte histórico del Libertador se congrega, se resume, se compendia alrededor de la frase que él construye sobre la idea del sistema de gobierno más perfecto. Se refiere a la sociedad, al orden político, al orden social, al modelo, digamos, de la sociedad que él está apostando. Es cuando dice que, y así el comandante Chávez lo esclareció muy bien, cuando dice que la idea, que ese modelo de sociedad es el de la mayor suma de felicidad posible para el pueblo. Esa es quizás la frase, la idea que compendia de manera más original el pensamiento del Libertador. La mayor suma de felicidad posible. Ahí está nuestro proyecto, el proyecto hoy del Proyecto Nacional Simón Bolívar, de nuestra revolución bolivariana, hoy se compendia allí. Creo que es lo más interesante. Creo que es lo más importante, creo que es lo más vigente y creo que es el que abarca todo, porque alrededor de ese está el resto de los desafíos. Ahí está congregada la independencia, ahí está congregada la soberanía, la justicia, la felicidad, ahí está todo. La idea de la mayor suma de felicidad posible. Gracias, Pedro. Continuamos con esta entrevista a nuestro querido presidente fundador del Centro de Estudios Simón Bolívar, porque hay que recordar que cuando el Centro de Estudios Simón Bolívar nace, Pedro Calzadilla es quien lo preside. Y quisiéramos también que nos conversara un poco o nos diera unas claves que nacen del pensamiento bolivariano para enfrentar el conflicto bélico que quiere generar los Estados Unidos hoy con Venezuela. Bueno, Centro de Estudios Simón Bolívar, gran creación, 5 años, ¿no? Aprovecho de felicitar, se me había pasado recordarlo y felicitarlo. Hace 5 años, ya un quinquenio de vida. Oye, ¿cuántas cosas hemos hecho? Soy parte de ese gran proyecto, iniciativa del presidente Nicolás Maduro, hace 5 años, haberlo creado. Qué bueno, qué acertado para ir al desafío de multiplicar los esfuerzos y el trabajo de discutir, debatir, investigar, volver sobre nuestro Libertador, padre de la patria. Con orgullo lo digo, aunque todavía haya quienes se burlen, no solo fuera de Venezuela, sino en Venezuela, que se burlen de nuestra condición de bolivarianos y bolivarianas. Mire, la otra idea y el otro principio ahora, que nuevamente tenemos a los Estados Unidos, al imperialismo estadounidense, a esa maquinaria de destrucción y odio que se llama el imperialismo estadounidense, en decadencia, en declive franco y visible, en manos de un demente, en manos de otro reyesuelo loco como los que tuvimos hace 200 años que enfrentar. Yo rescato la idea, el principio que el Libertador nunca aceptó negociar, ante el cual se
transó y se colocó siempre el Libertador como la idea que jamás era posible traicionar. Independencia o nada, ¿verdad? En algún momento se pronunció y lo rescatamos hoy. Podemos hablar, podemos discutir cualquier cosa, pero hay un principio que está en el primero de todos los que nos constituyen como proyecto histórico, como revolución bolivariana, como pueblo. La independencia no entra, nuestra soberanía no entra en discusión bajo ningún concepto. Todo parte de allí y a partir de allí es posible que discutamos los términos con cualquier otra potencia, con cualquier otro poder. Pero el respeto absoluto a ese principio fue la garantía, fue lo que nos movió hace 200 años y que lo que nos condujo como pueblo a la victoria que tuvimos derrotando al principal imperio colonial de entonces. Esa misma decisión de independencia o nada es la que nos va a conducir a derrotar a la soberbia, al horror del imperialismo estadounidense, hoy en día enfilado nuevamente contra Venezuela y contra nuestra hermana República de Colombia y contra los pueblos de nuestra América. Unidad de nuestra América ante ellos, unidad absoluta y respeto absoluto a nuestra soberanía y a nuestra independencia. Bueno, muchísimas gracias a todas quienes nos escuchan y a todos. Y gracias, Marián. Gracias, Roxana, y felicitaciones, Alejandro, por supuesto, ese gran compañero, por el trabajo que hacen y el aliento mío para que el programa siga adelante, ese importante programa, ese importante espacio en la Radio del Sur. Saludo también a Nieves Valdés, la directora de esa emisora. Un abrazote. Y felicitaciones al Centro de Estudios Simón Bolívar. Larga vida y adelante, venceremos. Bueno, muchísimas gracias al profesor Pedro Calzadilla, siempre dispuesto a compartir sus reflexiones, siempre tan pertinentes para el pensamiento político e histórico de la actualidad. Bueno, nosotros, como les hemos venido recordando a lo largo del programa, estamos conmemorando 5 años del Centro de Estudios Simón Bolívar y el haber logrado en Bolívar Nuestro alcanzar nuestro programa número 100, ¿no? Aprovechamos estos minutos para recordarles nuestras redes sociales del Centro de Estudios Simón Bolívar. Por Instagram nos pueden seguir a través de @centro_S_Bolívar, por X Centro Piso S Bolívar y por nuestra página web www.cesimonbolivar.com.be. Asimismo, la Radio del Sur en Instagram y en su página web www.laradiodelsur.com.be. Hoy hemos hecho un recorrido, una biografía radial por la vida del Libertador, tratando de enfocarnos en distintas facetas, el Bolívar humano, el Bolívar político, el Bolívar militar, la vigencia del pensamiento del Libertador. También hemos celebrado este cumpleaños del Centro de Estudios Simón Bolívar junto a Sandino Primera y Amaranta, quienes, bueno, nos deleitaron con sus reflexiones, sus voces y su hermosa interpretación de la historia de Venezuela a partir de la música, ¿no? Bueno, a continuación vamos a escuchar unas palabras de quien hoy funge como presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, a nuestro querido amigo, colega Alejandro López, quien, bueno, además ha asumido diversas responsabilidades políticas, educativas, y que, bueno, hoy no nos acompañó en persona, pero que, bueno, siempre nos lleva en su corazón. Vamos a escuchar unas palabras de Alejandro López y continuamos conversando aquí en Bolívar Nuestro. Les mando un gran saludo a Marian Marrero, a Rosana Álvarez y a Luxmar Aguilar, quienes han hecho posible el programa Bolívar Nuestro y que tenga en este momento 100 ediciones. Es parte de nuestra política de divulgación masiva de la vida, obra y el pensamiento y legado actual de nuestro libertador Simón Bolívar, en una clave fresca, dinámica y con muchos elementos de interés para todo el pueblo venezolano. Un abrazo enorme y que sean 100 y 100 y 100 más. Durante estos 5 años de trabajo, el Centro de Estudios Simón Bolívar, una fundación de Estado creada por el presidente Nicolás Maduro el 27 de octubre del año 2020, se ha convertido en una poderosa fuerza que está de pie en defensa de la vida, la obra, el pensamiento y el legado actual
de nuestro libertador Simón Bolívar. Se han conformado 3 grandes frentes de acción. Uno de ellos, el sistema de formación e investigación, en el que podemos mencionar que más de 10.000 participantes han estado desde los 24 estados del país y otros 22 países del extranjero. Han participado en el Diplomado Vida y Obra del Libertador Simón Bolívar y otros cursos especiales que se han organizado. Se ha también hecho el espacio Bolívar 21, más de 50 sesiones de esta iniciativa académica que reúne reflexiones, análisis, interpretaciones alrededor de la vida de nuestro libertador, su obra y su pensamiento. En el área editorial podemos contar con 14 ediciones de la revista Libertador 8 Estrellas, más de 66 publicaciones de diversas colecciones, e igualmente nosotros contamos con una amplia participación en ferias del libro nacional e internacional por 5 años consecutivos, además de la participación en más de 50 ferias regionales. Un punto importante en nuestra gestión y un área de trabajo neurálgica ha sido el sistema de comunicación y producción audiovisual. En este sentido, contamos con 100 programas del programa radial Bolívar Nuestro, 28 ediciones del programa Bastante Historia hay aquí, y un amplio catálogo de videos y de material gráfico de suma importancia que está en nuestras redes sociales, en Instagram, en X y en Facebook. El Centro de Estudios Simón Bolívar ha participado activamente en la Comisión para la Conmemoración del Bicentenario de nuestra Independencia y ha estado organizando congresos y simposios internacionales donde se reúnen intelectuales, maestros y maestras de todo el mundo. Es una gran fuerza de trabajo que además de estos 5 años tiene mucha vida por delante en defensa de la vida, obra, pensamiento y legado actual de nuestro libertador, Simón Bolívar. Bien, escuchábamos palabras del presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, Alejandro López, en relación pues a la labor de formación, de difusión, de concientización y de democratización que ha llevado adelante el Centro de Estudios Simón Bolívar en estos 5 años a favor de la memoria, la vida y el legado del libertador Simón Bolívar. Como he venido diciendo a lo largo de nuestro programa, hoy conmemoramos estos 5 años de labores ininterrumpidas desde la institución, abocados a la formación, a la difusión, a la interacción constante con la gente en torno al pensamiento del libertador. Y bueno, arribamos a nuestro programa número 100 y lo hicimos hoy acompañados de historiadores, de músicos, de estudiosos, amantes de la historia y del legado del libertador. Hoy pues seguiremos trabajando, unidos, cumpliendo ese sueño de Bolívar, siempre cumpliendo el sueño de ser la patria grande y orgullosos de nuestra historia, dispuestos a defender nuestra identidad, nuestra tierra y nuestros sueños. Bueno, Bolívar Nuestro ha llegado hoy a su final, no el programa todo, sino el programa de hoy, porque eso sonó así como que despedida por siempre. Sí. Para esto queremos agradecer a la Radio del Sur, en su gerencia general, la Nieves Valdés, en la gerencia del programa, Tamar Sánchez, y nuestro operador, Wilfredo Rojas. A quien yo quiero hacerle un reconocimiento, no solo por estos 100 programas, sino por este programa especial, donde hemos hecho un esfuerzo no solamente de producción, no solamente preparando el contenido, sino un esfuerzo técnico increíble que solo ha sido posible gracias a Wilfredo Rojas. Así es. Y los aplausos, Wilfredo. Está bien. Bueno, este programa también es posible por el Centro de Estudios Simón Bolívar gracias a la producción de esta servidora llamada Marian Marrero Hanson, que no solamente lo produce, sino que también lo conduce y hace que sea posible todos los martes, con la asistencia de producción de nuestra querida Luxmar Aular. Y en la conducción, quien les habló, Rosana Álvarez. Entonces, bueno, nos escuchamos el próximo martes por aquí, por el mismo canal, a la misma hora. Por la misma emisora. Chao, gracias.
Llegamos al final de Bolívar Nuestro. Tu historia en clave presente. Con los mejores cuentos sobre nuestro libertador Simón Bolívar. Los esperamos de nuevo el próximo martes.